30 de marzo de 1972, más de 150.000 tropas del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron un masivo ataque contra Vietnam del Sur desde tres frentes: la zona desmilitarizada, el altiplano central y al oeste de Saigón. Esta masiva ofensiva sería conocida por los estadounidenses como la Ofensiva de Pascua y por los survietnamitas como el Verano de las Llamas. La ofensiva de Pascua marcó un giro importante en la guerra de Vietnam. El norte, acostumbrado a ataques a pequeña escala a nivel de compañías, batallones y en raras ocasiones regimientos, elevó la apuesta lanzando un potente ataque a nivel de ejércitos, haciendo uso de doctrinas de armas combinadas, empleando abundante artillería e incluso modernos tanques y vehículos blindados soviéticos y chinos. Antes de que finalizara esta ofensiva, a más de 14 divisiones del EVN y el Vietcong se encontraban comprometidas en feroces enfrentamientos. Todas las unidades de combate comunistas disponibles en Vietnam del Norte, del Sur y en Laos habían sido movilizadas para la ofensiva de primavera-verano, como la llamarían los del norte. Sin embargo, frente a este panorama sombrío, el ejército del sur, muchas veces cuestionado, logró alzarse y obtener una contundente victoria militar contra todo pronóstico. Veremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, no sería la primera vez que el norte emprendía una ofensiva generalizada contra el sur. En 1968 las fuerzas comunistas atacaron durante la ofensiva del Tet. Sería la primera vez que el norte abandonaba la idea de luchar una guerra de guerrillas para pasar a una guerra convencional a nivel de regimientos y divisiones. Así pues, se lanzaría un ataque en las principales ciudades survietnamitas. Cerca de 90.000 tropas atacaron 36 de las 44 capitales de provincia y 64 de las 345 capitales distritales en el sur. En medio de esta gran ofensiva, las tropas del Harbin, en conjunto con las fuerzas estadounidenses, pudieron rechazar este ataque, ocasionando severas bajas a los del norte. El Tet costó un gran número de muertos y heridos, además de ingentes cantidades de material bélico a las fuerzas comunistas. El Vietcong quedaría tan dañado que el ejército del norte empezó a tener un papel más activo en el conflicto. Pero a pesar de conseguir una brillante victoria militar, el pueblo estadounidense no lo percibió de esa manera debido a las propias bajas de sus tropas. A partir de este momento, la intervención estadounidense en Vietnam se iría reduciendo con el pasar de los años, en lo que se conocería como el proceso de vietnamización del conflicto, es decir, retirar a las tropas mientras el Harbin iría asumiendo cada vez más en solitario las operaciones de combate. En la primavera de 1972 la vietnamización estaba casi completa. El número de efectivos estadounidenses en el país había caído de su máximo de 550.000 a solamente 60.000 soldados, de los cuales solamente 10.000 eran tropas de combate. El resto se dedicaba a labores logísticas o administrativas. Las únicas unidades de combate terrestre que estaban en Vietnam del Sur eran la 196 Brigada de Infantería Ligera ubicada en Da Nang y la 3ª Brigada de la 1ª División de Caballería Aérea en Bien Hoa, además de la presencia de la Fuerza Aérea estadounidense, que en más de una ocasión había cumplido un rol decisivo brindando el apoyo aéreo. Mientras tanto, el Harbin tampoco se encontraba en su mejor estado. Las tropas del Harbin todavía se estaban recuperando de las batallas de febrero y marzo de 1971, cuando realizaron una incursión en Laos como parte de la operación Lam Son 719, dirigida a atacar las bases y depósitos de suministros del UVN y el Vietcong. Por otra parte, lamentablemente las fuerzas de Vietnam del Sur seguían plagadas de corrupción y un liderazgo deficiente. Dependían en gran parte del apoyo y la potencia de fuego de Estados Unidos. Estaba claro que las fuerzas armadas en Vietnam del Sur eran un trabajo en progreso. A comienzos de 1972, el general Vo Nguyen Giap recibió órdenes del Politburo de Hanoi de comenzar a idear el plan para la invasión de Vietnam del Sur. Los altos mandos políticos y militares afirmaron que la ofensiva pasaría a ser el golpe de gracia para el gobierno de Saigón por los siguientes motivos. Consideraban que el Harbin no sería capaz de defender a la nación sin el apoyo de las tropas estadounidenses. También porque el programa de vietnamización del presidente Nixon
había demostrado pocas mejoras en el ejército del sur. Además, los líderes del norte volvían a creer, erróneamente, que la población survietnamita se levantaría en masa para derrocar al presidente Thieu y reunificar el país bajo el sistema comunista. Por último, consideraban que una invasión exitosa del sur con la toma de Saigón obligaría al Congreso de Estados Unidos a destituir a Richard Nixon. Pero claro, este ambicioso plan no se habría logrado sin el apoyo de las potencias del bloque comunista, China y la Unión Soviética. Durante la segunda mitad de 1971, Hanoi pidió y recibió grandes cantidades de armamento moderno, aviones de combate MiG-21, misiles tierra-aire, tanques soviéticos T-54 y su variante china, el tipo 59, cañones de 130 milímetros, morteros, cañones antiaéreos y misiles antiaéreos. Se enviaron suministros de guerra como repuestos, municiones, camiones, comida y combustible a Vietnam del Norte en cantidades sin precedentes. Por eso una de las frases más cómicas para mí sobre la guerra de Vietnam es: un grupo de campesinos con sandalias y acá derrotó a los estadounidenses, intentando darnos a entender que el Vietcong y el EUVN estaba carente de equipamiento, de armamento. Y la verdad es que no señores, el Vietcong y el EUVN eran fuerzas de combate muy respetables, muy bien equipadas y suministradas por dos superpotencias. En fin, el 30 de marzo, Vietnam del Norte comenzó su masivo ataque en tres frentes, casi simultáneos. Para poder tener un orden, veremos uno a uno el ataque en cada zona y su resultado final. Las tropas norvietnamitas atacaron a través de la zona desmilitarizada rumbo a la provincia de Quang Tri, con tres de sus mejores divisiones de infantería apoyadas por blindados y encuadradas en el primer cuerpo de ejército. La elección de esta zona no fue cosa del azar. Los planificadores del norte sabían que defendiendo la provincia Quang Tri y la zona desmilitarizada se encontraba la tercera división de infantería del sur, una división que años previos había demostrado bastante eficacia en combate, pero ante el retiro de dos de sus regimientos más veteranos, habían recibido tropas bastante inexpertas. Los regimientos sin experiencia de combate fueron ubicados en puntos fuertes en la cima de las colinas, dándoles una vista privilegiada de todas las rutas de acceso por las cuales podría pasar el enemigo. Sin embargo, la devastadora salva de artillería de los norvietnamitas puso en pánico total a los bisoños soldados del sur. Las tres divisiones del norte, apoyados con tanques y artillería autopropulsada a una escala nunca antes vista en Vietnam, cruzaron la zona desmilitarizada. Como era de esperar, la tercera división del Harbin comenzó a colapsar en poco tiempo. Una de las principales batallas en esta zona fue la del Campo Carroll, una posición defendida por el 56 Regimiento de Infantería del Harbin, apoyado por artillería y tanques. Los estadounidenses consideraban que Campo Carroll sería defendida con tenacidad y que podría ser el punto de partida para un próximo contraataque. Las fuerzas defensoras se dieron a la fuga en apenas 4 días, después de comenzados los combates. El día 2 de abril, el 56 Regimiento del Harbin y la mayor parte de las unidades de artillería que lo apoyaban en Campo Carroll se habían rendido a la 308 División del Ejército Norvietnamita. En la base aérea de Dong Ha, el escenario sería muy diferente. El 256 Batallón de Marines del Sur, apoyados por un regimiento blindado, resistieron ataques de las tropas del norte durante más de 3 semanas, algo que permitió que otras unidades puedan replegarse y reorganizarse para la defensa. Finalmente, el día 29 de abril, defender esta zona se hizo imposible y las tropas del sur abandonaron Dong Ha el 1 de mayo. Toda la provincia de Quang Tri se encontraba en manos de los norvietnamitas. Inmediatamente la caída de Dong Ha y la provincia Quang Tri, las fuerzas del norte apuntaron a tomar la antigua capital imperial Hue en 1968. Durante la ofensiva del Tet, los comunistas pudieron hacerse con su control, pero luego de un feroz combate callejero serían expulsados por las tropas estadounidenses y del Harbin. Sin embargo, en 1972 ya no había tropas de combate de Estados Unidos que apoyaran al Harbin.
Sin embargo, el presidente Thieu tomó la decisión acertada. Retiró del mando al general Xuan Xuanloc, un general político que había tenido un desempeño bastante deficiente durante la fallida ofensiva de Harbin en Camboya en 1971. En su lugar tomaría el mando el general Ngo Quan Trong, uno de los comandantes más capaces y experimentados del Harbin. La llegada de Trong levantó inmediatamente el ánimo de las tropas bajo su mando, encargadas de defender Hue y restablecer las defensas del sur. Los estadounidenses comentaban que el único general survietnamita al cual le permitirían dirigir una división estadounidense era el general Truong, y este no les defraudaría. Las tropas bajo el mando de Truong rechazaron durante 28 días los intentos enemigos por hacerse con el control de Hue. Truong sacaría provecho de la situación y en julio de 1972 lanzaría su propia ofensiva consiguiendo un triunfo contundente, logrando expulsar de casi toda la provincia Quang Tri a las fuerzas de Vietnam del Norte. Mientras tanto, en el otro sector de la ofensiva, las tierras altas centrales estuvieron a cargo del segundo cuerpo de ejército de Vietnam del Norte. Atacaron desde Laos rumbo a Kon Tum. Capturando esta ciudad podrían prácticamente dividir Vietnam del Sur en dos. Más de 50.000 tropas se emplearon para la captura de toda esta provincia y su ciudad capital. En su contra se desplegaron 2 divisiones de infantería de Harbin, 2 compañías de caballería blindada y la segunda brigada paracaidista, todas bajo el mando del teniente general Ngo Tzu, quien rápidamente sería destituido, dejando al mando al asesor militar estadounidense de mayor rango en la zona, John Paul Vann. Si han visto mi video acerca de la batalla de Ag Bak, sabrán quién fue John Paul Vann. El 14 de mayo los norvietnamitas comenzaron su asalto contra Kon Tum desde 3 direcciones, apoyados por grandes cantidades de infantería, artillería y tanques. Los defensores del Harbin, dirigidos por Vann, estaban bien posicionados y repelieron la mayoría de estos ataques. El apoyo aéreo sería fundamental. Había una gran cantidad de aviones de combate ubicados en Vietnam del Sur, en bases en Tailandia y en portaaviones en el Golfo de Tonkin. Nixon reforzó estas cifras cuando ordenó la Operación Guardia Constante, que envió el equivalente a 15 escuadrones de aviones de ataque a Vietnam del Sur. Finalmente aumentó también el número de portaaviones de 2 a 6. Esto duplicó efectivamente la disponibilidad de aviones de apoyo aéreo cercano. Nixon también ordenaría el envío de más bombarderos pesados B-52 a Guam y Tailandia para su uso en Vietnam. Para poder frenar el flujo de refuerzos y suministros a las fuerzas norvietnamitas en el sur, los aviones estadounidenses atacaron fuertemente las líneas de suministros, las instalaciones logísticas y la infraestructura militar de apoyo. Rápidamente los efectos de los bombardeos se hicieron sentir. Los suministros y refuerzos del norte comenzaron a tardar en llegar en diversos momentos cruciales de la batalla. Aún así, en la zona de Kon Tum los norvietnamitas hicieron un esfuerzo final y el 18 de mayo lanzaron todo lo que tenían contra la ciudad. Se dispararon más de 5.000 proyectiles de artillería y la infantería se lanzó al ataque con los últimos 50 tanques que les quedaban. Esta vez tuvieron grandes progresos. Durante 2 semanas de intenso combate pudieron apoderarse de la mitad de la ciudad y bloquearon el aeropuerto, donde las fuerzas del sur recibían suministro y refuerzos. Pero con la ayuda de la Fuerza Aérea estadounidense, el Harbin logró mantener Kon Tum durante el resto de la batalla. A principios de junio, los norvietnamitas se vieron obligados a suspender la campaña de las tierras altas centrales. La inteligencia estadounidense estimó más tarde que las bajas totales del EUVN en esta campaña de las tierras altas centrales ascendieron a entre 20.000 bajas. Lamentablemente, John Paul Vann no tuvo tiempo de saborear esta victoria. Mientras volvía a Kon Tum de una reunión en Saigón el día 9 de junio, fallecería a causa de un accidente de helicóptero. El tercer y último objetivo de la ofensiva de Pascua sería la toma de la ciudad de An Loc, ciudad ubicada en la Ruta 13, una autopista que llevaba directo a Saigón a menos de 100 kilómetros de distancia. Las fuerzas comunistas sabían de la importancia de An Loc y por ende enviaron a 3 de sus mejores divisiones apoyadas por la mayor concentración de tanques de los 3 cuerpos de ejércitos norvietnamitas.
Loc Ninh, ciudad cercana a An Loc, caería rápidamente el día 14 de abril y las fuerzas del norte avanzaban camino de su objetivo sin oposición. El presidente Thieu comunicó por radio a los comandantes superiores del Arbin en An Loc que la ciudad sería defendida hasta la muerte. A primera hora de la mañana, la artillería del EVN comenzó a bombardear An Loc con morteros, cohetes y artillería de gran calibre. Poco después del amanecer, siguió un ataque masivo de infantería apoyado por tanques T-54. Las fuerzas de Vietnam del Sur en An Loc, pertenecientes a la Quinta División, lucharon contra los atacantes en un combate urbano cuerpo a cuerpo, pero poco después de una semana, la ciudad había sido rodeada. La batalla más decisiva de la ofensiva de Pascua, la de An Loc, se prolongaría durante 96 días, en los cuales las tropas del Arbin, apoyados por los potentes bombarderos estadounidenses, pudieron mantener a raya a su enemigo y conservar esta crucial ciudad. En esta batalla, los paracaidistas de Vietnam del Sur, refuerzos de infantería de élite, demostraron cuán vulnerables pueden ser los tanques en entornos urbanos. La brigada paracaidista de Vietnam del Sur luchó de una manera eficaz y tenaz, demostrando por qué, al igual que los Rangers y Marines survietnamitas, eran verdaderas tropas de élite. Siendo evidente que no podrían tomar An Loc, los comandantes del norte ordenaron poner fin al asedio y replegarse a posiciones en la cercana ciudad de Loc Ninh. Eso marcó, en definitiva, el final de la ofensiva de Pascua. Los norvietnamitas pagaron caro el terreno ganado durante esta ofensiva. Aproximadamente 30.000 soldados muertos y otros 50.000 fueron gravemente heridos. También perdieron casi todo su inventario de blindados y tanques. El tan cuestionado Arbin se paró a luchar y logró conseguir una victoria contra todo pronóstico. Sin embargo, esto dejó algunas enseñanzas para ambos bandos. Los survietnamitas demostraron que con los mandos adecuados y un liderazgo decidido, eran capaces de luchar sin la presencia masiva de las tropas estadounidenses. Pero quedó en claro que sin el inmenso poderío aéreo de Estados Unidos, el Arbin no habría podido revertir esta situación. Los líderes del norte sacaron también algunas conclusiones. Luchar una guerra convencional cuando todavía hay presencia estadounidense en Vietnam daría siempre un resultado negativo. El TED en 1968 lo demostró y la ofensiva de Pascua en 1972 lo reafirmó. El general Abrams, que había entrado en reemplazo del general Westmoreland, lamentó no haber podido disponer del ejército en esta batalla. Si solamente la fuerza aérea nos bastó para ocasionar un daño tan potente al enemigo, habría que considerar qué papel pudo desempeñar nuestro ejército en esta ofensiva. La victoria de Vietnam del Sur se convirtió en una de las razones para la retirada total de Estados Unidos y la mal llamada paz con honor del presidente Nixon. Las negociaciones de París dieron como resultado un acuerdo para poner fin a la guerra en enero de 1973. El día 29 de marzo de 1973, el MACV izó sus banderas y las últimas tropas estadounidenses abandonaron Vietnam del Sur. Nixon prometió a Thieu que Estados Unidos apoyaría a Vietnam del Sur si Hanoi lanzaba nuevas ofensivas. Los vietnamitas del sur continuaron luchando solos y obtuvieron resultados positivos en 1973, cuando reanudaron los combates. Sin embargo, a fines de 1974, las fuerzas del norte habían sido reequipadas. A medida que las tropas del norte se fortalecían, las del sur se debilitaban, sin el apoyo prometido por Nixon, que se vio obligado a dimitir en agosto de 1974 durante el escándalo de Watergate. Cuando el EVN lanzó su ofensiva de primavera, las fuerzas survietnamitas sucumbieron en apenas 55 días. Saigón se rindió incondicionalmente el 30 de abril de 1975. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.